Estamos hablando del cerebro después de la cirugía bariátrica y hoy vamos a hablar de un protagonista muy importante que parece que está lejos del cerebro, pero en realidad la comunicación es muy constante con él. Es de nuestro intestino y la microbiota intestinal. Después de una cirugía bariátrica no solamente cambia el tamaño del estómago, ni tampoco cambia cuánto se absorbe. También cambia el ambiente en donde viven billones de microorganismos que participan en el metabolismo, en la inflamación, en la regulación de la glucosa, en la función inmunológica, en las hormonas intestinales y algunas señales llegan hasta el cerebro. Por eso hoy quiero responder a una pregunta que es: ¿qué pasó con mi microbiota después de operarme? Y sobre todo, ¿qué puedo hacer para cuidarla después de mi cirugía bariátrica? Bueno, primero voy a decir más o menos 20 puntos y primero quiero hablar de qué es la microbiota. La microbiota intestinal es un conjunto de microorganismos que viven principalmente en nuestro intestino. Incluye bacterias, virus, hongos y otros microorganismos. Hoy sabemos que muchos participan en las funciones normales de nuestro organismo. Algunos transforman componentes, por ejemplo, de los alimentos, producen sustancias que podemos nosotros utilizar e interactúan con nuestras defensas, participan en el metabolismo. Ácidos biliares influyen directamente en señales metabólicas, etc. Lo importante es entender que no existe solo una bacteria mágica que determine si estamos sanos o enfermos. La microbiota funciona como un ecosistema. Importa que muchísimos microorganismos hay y que interactúan, que producen, que se alimentan y que viven ahí también. Entonces, por eso hablamos de todo un ecosistema complejo, no solamente de bacterias buenas o bacterias malas. ¿Y qué es el microbioma? En términos sencillos, el microbiota son los microorganismos y el microbioma puede incluir sus genes, sus funciones y el ambiente donde interactúan. Entonces, en la conversación cotidiana, escucharás ambos, no sé, microbiota, microbioma, entonces todo esto es muy importante, ¿sí? Y bueno, segundo punto, la microbiota puede modificarse con la alimentación, con los antibióticos, con la edad, con la calidad del sueño, estrés, ejercicio, enfermedades y por supuesto por la cirugía bariátrica. Una manga o un bypass no solamente cambian la anatomía, cambian el ambiente gastrointestinal. Puede cambiar la cantidad y tipo de alimento que llega y la velocidad del tránsito intestinal, la acidez, el contacto con la bilis, el oxígeno disponible y las hormonas gastrointestinales. Y en algunas técnicas, pues el lugar donde los nutrientes entran en contacto con el intestino. Entonces, los microorganismos que se encuentran viviendo ahí, en ese ambiente, pues es un ambiente diferente. Y el ecosistema comienza a adaptarse a su nueva casa. Los estudios muestran cambios claros en el microbioma después de una cirugía bariátrica, especialmente después de un bypass, aunque también en la manga hay algunos cambios. Estos cambios no son iguales en todas las personas ni en todas las técnicas. Entonces, si nos preguntamos, ¿todas las cirugías cambian igual a la microbiota? Pues no. Una manga gástrica no modifica el aparato digestivo más bien el intestino como un bypass. En la manga se reseca una parte del estómago, pero en el bypass, además de crear un reservorio pequeñito, ¿sí?, se modifica el recorrido del alimento por el intestino.
Por eso el ambiente intestinal es diferente. Investigaciones recientes, hay comparando manga y bypass, encontraron que en ambos procedimientos sí se modifica el microbioma, pero los cambios fueron mayores después de un bypass. De hecho, en un estudio, en un ensayo que se publicó en este año 2026, los cambios del microbioma también están relacionados al GLP-1, a la función células beta del páncreas y a la remisión de la diabetes tipo 2. Pero esto no significa que podamos atribuir estos resultados exclusivamente a las bacterias intestinales. A veces escuchamos pues que esta bacteria baja de peso o esta otra bacteria te ayuda a recuperar peso. La verdad es que la ciencia todavía, hasta donde yo sé, no permite afirmaciones tan simples. El metabolismo humano es mucho más complejo. Entonces, un tercer punto que quiero hablar es que la cirugía no funciona solamente porque comemos menos, ¿sí? Durante años, pues explicábamos que la cirugía, sí, tu estómago quedó más chiquito y comes menos. Pero hoy sabemos que es mucho más que esto. Entonces, después de muchas cirugías bariátricas, nos hemos dado cuenta que cambian las hormonas intestinales, los ácidos biliares, la forma en que el intestino detecta los nutrientes o los alimentos y por lo tanto la comunicación con el cerebro, la regulación de la glucosa, las preferencias alimentarias en algunas personas, hasta les cambia el olor y el sabor de los alimentos y pues es la microbiota intestinal. Por eso hablamos de cirugía metabólica y no cirugía solamente para bajar de peso. Su efecto va mucho más allá de reducir el tamaño del estómago. Punto número 4, voy a hablar de la microbiota y los ácidos biliares. De hecho, en el episodio anterior hablé de ácidos biliares. La bilis no solamente ayuda a digerir las grasas, los ácidos biliares también funcionan como moléculas de señalización. Y aquí ocurre algo muy interesante. Las bacterias intestinales pueden transformar estos ácidos biliares. Entonces, al mismo tiempo que los ácidos biliares modifican el ambiente intestinal o el ambiente donde viven tus bacterias, pues estas bacterias también va de vuelta a la conversación con los ácidos biliares. Entonces, después de una cirugía, específicamente cuando se ha cambiado el recorrido intestinal, es decir, en un bypass, ¿sí? Pues sí, se modifica la exposición del intestino, nutrientes y bilis. Esto puede modificar el metabolismo de los ácidos biliares, las poblaciones de la microbiota y, bueno, además estos ácidos biliares pueden activar receptores como FXR relacionados con diferentes procesos metabólicos y algunos otros receptores. Entonces, aquí haríamos como un triángulo, ¿no? Cirugía bariátrica, microbiota, ácidos biliares, ¿no? Entonces, probablemente participa en varios efectos metabólicos esta cirugía. Otro punto, el quinto punto, es que también encontramos otro protagonista que ya hemos hablado mucho de esto, que es el GLP-1. Después de determinadas cirugías bariátricas, especialmente después de comer de la cirugía bariátrica, aumenta significativamente el GLP-1. Entonces, esta hormona GLP-1 participa en la saciedad, en el control de la glucosa, en la secreción de la insulina y en señales hacia el sistema nervioso. Existe una interacción entre la microbiota, los ácidos biliares, los metabolitos intestinales y el GLP-1. Esto no significa que las bacterias sean las únicas responsables del aumento del GLP-1. No es así. Existe una red de comunicación entre todos estos sistemas. Investigaciones recientes han encontrado las asociaciones entre cambios del microbioma
después de la cirugía y concentraciones de GLP-1. Así es que cuando decimos el intestino habla con el cerebro, no es metáfora ni es una broma. De verdad hablamos de señales químicas, hormonales, inmunológicas y nerviosas que se comunican intestino-cerebro. Así es que el sexto punto es precisamente esto, intestino-cerebro, eje cerebro-intestino, ¿no? Entonces, hay una pregunta, ¿por qué hablamos de microbiota en una temporada dedicada al cerebro? Bueno, porque existe ese eje microbiota, intestino, cerebro. El intestino y el cerebro mantienen una comunicación perfecta. El cerebro influye en el intestino y el intestino envía señales al cerebro. Esta comunicación ocurre mientras que el nervio vago es como la principal guía o la principal vía. Hay hormonas intestinales, hay el sistema inmunológico y los metabolitos generados o modificados por estas bacterias intestinales. Se estudia cómo señales pueden influir en el apetito, en el comer, también el estrés influye, la salud mental influye. Por eso debemos ser responsables, de verdad. No significa que una bacteria específica provoque ansiedad o depresión o determinadas emociones, sino que la microbiota es solamente una pieza de un sistema que también incluye la genética, la alimentación, la calidad del sueño, la actividad física, las experiencias personales, las hormonas, los medicamentos, la salud metabólica, mil cosas. Entonces, ¿la cirugía bariátrica puede cambiar también el cerebro? Bueno, otro estudio publicado en el 2024 estudió que la microbiota tiene una gran relación con todas estas reacciones. Encontraron modificaciones en algunas redes cerebrales relacionadas con confusiones cognitivas asociadas con estos cambios, determinadas bacterias, microbiota o microorganismos circulantes, en fin, de verdad que los cambios cognitivos después de la cirugía pueden relacionarse con este eje, microbiota, intestino, cerebro. Pero atención, esto todavía está en investigación. Entonces, encontrar la asociación no demuestra que sea casualidad, ¿no? Pero no podemos decir tampoco que el cambio de esta bacteria o tal bacteria entonces mejoró o empeoró mi cerebro. No, todavía falta mucho por comprender. Hay otro séptimo punto que son los ácidos grasos de cadena corta. Quiero hablar de esto, por ejemplo, el acetato, el propionato, el butirato. Algunas bacterias fermentan carbohidratos que nosotros no podemos digerir completamente. Entonces estos bichitos nos ayudan a digerirlo, principalmente diferentes tipos de fibra. Y entonces se producen estos compuestos. Uno de estos, el butirato, por ejemplo, es uno de los más estudiados y puede ser utilizado como una fuente de energía por las células del colon y participan en procesos relacionados con bacterias buenas o barrera intestinal y la regulación inmunológica. Entonces, hay otros estudios, como uno publicado en este año, que se encuentra la remisión de la diabetes con mayor riqueza de genes microbianos, de los microbiotos, pues, de los bichitos, y la producción del butirato. Entonces, nuevamente, la asociación de esto no es casualidad. Por eso es muy importante que nuestra alimentación sea correcta. O sea, de verdad, alimentarnos con una gran variedad. No solamente te alimentes de solo pollo o solo carne o solo frijoles, sino hay que tener una variedad alimentaria. Otro punto que quiero decir, creo que es el punto número 8, es, entonces, durante las primeras etapas postoperatorias debemos progresar
las texturas cuidadosamente, eso ya lo sabemos, de líquidos hasta llegar a sólidos, ¿sí? Y en volúmenes muy, muy pequeños. Eso es correcto y eso es adecuado. El problema es que pasan meses y algunas personas siguen comiendo súper poquito como si estuvieran recién operados. Muy poca verdura, muy poca fruta, muy poca leguminosa, muy poca fibra y muy poca variedad. Entonces, pues tus bichitos no tienen alimento. Predominan productos más proteicos, quesos, carnes, yogur, suplementos a lo mejor y a lo mejor altamente procesados, ¿no? Entonces, la proteína sí es prioridad en la cirugía bariátrica, pero no debe de ser tu único alimento. Cuando la etapa posoperatoria ya lo permita y ya hay tolerancias, debemos de introducir toda esta diversidad de alimentos, porque muchos microorganismos intestinales utilizan componentes de los vegetales como su alimento. En términos sencillos, también tenemos que alimentar nosotros a nuestros microorganismos intestinales. Entonces, ¿tengo que comer mucha fibra? No, no necesariamente. Después de la cirugía bariátrica, aumentar el exceso de fibra de golpe puede provocar muchos gases, distensión, dolores, cólicos, demasiado volumen en el alimento y eso no es correcto. Lo importante es construir progresivamente la tolerancia, la variedad y la calidad de los alimentos. Dependiendo de la etapa y dependiendo de la persona, podemos ir incluyendo verduras que son muy importantes para tus bichitos buenos, frutas, avena, leguminosas, frijoles, semillas, cereales integrales tolerados, ¿sí? Y algunos otros alimentos vegetales, siempre respetando la técnica quirúrgica, el tiempo después de la cirugía y sobre todo la tolerancia individual. Otro punto, el noveno punto es cuando hablamos de microbiota, también hablamos de diversidad. Una forma práctica de favorecer un ecosistema diverso es no comer siempre lo mismo. Luego se clavan en el mismo menú. No. Piensen cuántos alimentos vegetales hay diferentes y hay que consumirlos durante la semana. Por ejemplo, puedes variar. Un día calabacita, otro día jitomate, otro día zanahoria, otro día chayote, otro día espinaca, no sé, hay muchísimos. También varía en la fruta. Un día manzana, otro día plátano, papaya, fresas, ciruela pasa, no sé. Y también en los cereales que podamos consumir, como avena o a lo mejor una tortillita. Y también en las leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, o hasta en las grasas buenas, aguacate, nueces, almendras, en fin. No necesitamos comerlos todos el mismo día. Después de la cirugía, el volumen es muy chiquitito, muy pequeñito. Entonces, la idea es buscar variedad en la semana. Un décimo punto que quiero decirte es, ¿qué son los prebióticos? Pues precisamente los prebióticos no son bacterias, los prebióticos son estos alimentos, sustancias determinadas que utilizan los microorganismos como su alimento para poder cambiar ese ecosistema intestinal. Entonces, muchos alimentos contienen naturalmente fibras y componentes con esta actividad prebiótica. Por eso hay que cuidar nuestro pues nuestras vellosidades intestinales, ¿no? Nuestro microbioma. Entonces, todo esto es muy importante. Bueno, antes de continuar, por favor, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete y dale like, ¿sale? Bueno, ahora quiero continuar con los
probióticos. Los probióticos sí son los bichitos, sí son los microorganismos vivos que están dentro de ti y que nos favorecen, ¿sí? Pero no todos los probióticos son iguales y no todos las cepas hacen lo mismo. Entonces, de verdad, no todos los probióticos necesitan ciertos alimentos, hay que tener entonces variedad de alimentos que son los prebióticos para poder alimentar a los probióticos que son sumamente muchísimos y variados. Bueno, te quiero decir también que hay resultados clínicos para la obesidad que todavía son muy inconsistentes, pero hay varios estudios. Uno del 2025 que recuerdo es que habían encontrado cambios inflamatorios en una mezcla o con una mezcla específica de probióticos, ¿sí? Entonces, un probiótico no significa automáticamente mejoría de tu microbiota, ¿no? Entonces, hay variedad de cepas, tienes que de verdad recurrir a tu médico que te ayude, porque no todo es igual para todos. Otro punto, el punto número 11, es que precisamente tenemos que nosotros darle esta variedad a todos nuestros alimentos para darle esta variedad de alimentos a nuestros microorganismos dentro de nosotros, ¿sale? Todo esto es muy importante, por eso yo insisto en la variedad de alimentos y en la incorporación a la alimentación sana y variada lo antes posible, ¿sí? Porque si no tenemos todos los alimentos, no tenemos todos los prebióticos para nuestros probióticos y no hay una comunicación sana y entonces proliferan más unas cepas que otras y entonces podemos estar enfermando, ¿sí? Incluso subiendo de peso, ¿sí? Pero bueno, no significa que tal bacteria baje de peso, ¿no? Eso ya lo he dicho mucho. Bueno, aquí lo que yo quiero explicar es que con el cambio de tu cirugía bariátrica, específicamente con bypass, hay muchos cambios en nuestra microbiota. Otro punto, número 12, Akkermansia. ¿Has escuchado esto? Akkermansia es una bacteria muy estudiada por sus asociaciones con determinados parámetros de la salud metabólica. Algunos estudios han observado que la Akkermansia después de la cirugía bariátrica ha aumentado, pero tampoco podemos convertirla en la bacteria maravillosa. La microbiota funciona como una comunidad. No podemos evaluar la salud intestinal observando solamente una sola especie. Algunos microorganismos aumentan después de la cirugía, otros disminuyen después de la cirugía, incluso pueden aumentar algunos tradicionalmente que no consideramos como beneficiosos. Entonces, esto demuestra la complejidad del ecosistema. Número 13. El sistema inmunológico también está involucrado con nuestro intestino, porque el intestino mantiene la relación estrecha con este sistema. Gran parte de nuestras células inmunológicas se relacionan directamente en nuestros tejidos intestinales. Y la microbiota participa en esta conversación. Nuestro sistema inmunológico necesita digerir, necesita también pues distinguir entre lo que tolera, entre lo que no tolera, en lo que digiere, entre lo que no digiere, en lo que no sé, absorbe, etc. Para eso está la barrera intestinal.
Entonces imagina todas tus células como formando una barrera, una malla que permite filtrar determinadas sustancias para que atraviesen y otras para que no atraviesen. Entonces tu microbiota, la alimentación, los metabolitos, los microorganismos, el sistema inmune, todo esto participa en esta relación. Por eso también se estudia el papel de la microbiota en la inflamación metabólica. Número 14 es el microbiota y estado de ánimo, que ya hemos hablado de esto. Pero bueno, ¿puede nuestra microbiota cambiar cómo nos sentimos? Y la respuesta correcta sería: puede participar en mecanismos del eje intestino-cerebro, pero no podemos reducir nuestras emociones a las bacterias intestinales. Se estudian conexiones con ansiedad, con depresión, conexiones con el estrés, ¿no? Conexiones hasta con lo cognitivo, con la cognición y con el comportamiento que nosotros vamos teniendo. Entonces, entre los mecanismos posibles están los metabolitos bacterianos, señales inmunológicas, el nervio vago también y hormonas intestinales. Y determinados compuestos, pues neuroactivos o neurológicos que tenemos cada una de nosotras, de las personas. Y después de una cirugía, todo esto cambia. Entonces, no es nada más tu microbiota. También puede intervenir los cambios hormonales, las deficiencias nutricionales, la anemia, la deficiencia de vitamina B12, de folatos, de vitamina D3, todo esto lo que ya hemos hablado hasta del duelo, del cambio en la composición corporal, de la aceptación de la nueva imagen corporal, etc. Por eso, el abordaje debe ser siempre integral. Y número 15, bueno, faltan otros números también, pero el número 15 es: ¿la microbiota controla lo que quieres comer? Es una idea muy popular. Existen investigaciones sobre la microbiota, el apetito, la recompensa y la conducta alimentaria, pero no podemos afirmar que si tú tienes un antojo de azúcar es porque tus bacterias están pidiendo azúcar. Eso no es cierto, ¿no? Entonces, los antojos pueden relacionarse con hábitos, con circuitos de recompensa del cerebro, aprendizajes, emociones, restricción dietética, calidad del sueño, estrés, hormonas, y otra vez puedo mencionar todo esto, pero también, pues, ese ambiente intestinal. Entonces, no existe un único culpable para estos antojos. Número 16, los antibióticos. Los antibióticos también pueden modificar significativamente tu microbiota intestinal. Esto no significa que sean malos los antibióticos. Los antibióticos salvan vidas cuando están correctamente indicados. El problema es utilizarlos sin necesidad y también el problema es automedicarse. Una persona bariátrica que ha tenido cirugías, hospitalizaciones, infecciones, múltiples tratamientos, puede estar en una exposición importante a antibióticos. Y estos antibióticos sí van a alterar tu sistema gastrointestinal. Entonces, es muy importante tú siempre estar en comunicación con tu médico. Y nunca debemos de suspender el tratamiento indicado solamente para proteger mi microbiota, ¿sí? Número 17, el estreñimiento después de la cirugía. Híjole, esto lo veo muchísimo en consulta. Una persona me puede decir: Betty, creo que tengo una mala microbiota porque no hago del baño, estoy estreñida todo el tiempo. Pero no es necesariamente eso. Después de la cirugía podemos presentar estreñimiento por muchas cosas, porque comemos menos volumen, porque comemos poca fibra, porque tomamos poca agua, porque hacemos poco ejercicio, porque caminamos poco, porque utilizamos el hierro o el calcio que pueden estreñir, hacemos poca actividad, les digo, tenemos una alimentación muy limitada. Entonces, antes de comprar 5 probióticos diferentes y laxantes y demás, debemos revisar cuánta agua tomas,
si tienes variedad en tus vegetales y cuántos vegetales tienes, consumir fruta, leguminosas, etcétera, ¿no? Si te mueves y demás. Y sí podemos dar algunos suplementos de fibra o algunos laxantes, por favor, siempre bien indicados con tu nutriólogo o con tu médico, ¿sí? Pero lo más importante son las alteraciones intestinales relacionadas con la alimentación, hidratación y fibra, ¿sale? Pero acuérdate que esto no va a ser para todo el tiempo. Vas a empezar a comer. Entonces, número 18, también podemos encontrar gases, distensión, diarrea, dolor de intestino, y estos cambios son importantes porque pues son cambios en las evacuaciones. No debemos decir automáticamente, híjole, ya está súper mal tu microbiota, pero sí, dependiendo de la cirugía, pueden existir muchas causas de diarreas, etcétera. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, el exceso de grasa, el famoso dumping, la mala absorción, los medicamentos, infecciones. Entonces, como vemos, todo está relacionado en el tránsito pues digestivo, ¿sí? Todo está relacionado. Entonces, sí, tu microbiota forma un papel sumamente muy importante y tenemos que darle una variedad de alimentos para que esté sana todo el tiempo. Tienes que estar muy atenta o muy atento, especialmente si existe dolor con fiebre, sangrado o diarrea importante. También si existe una deshidratación, pérdida excesivísima de peso, vómitos o nuevos síntomas. Número 19. ¿Puedo hacerme un estudio de microbiota? Bueno, actualmente existen pues algunas pruebas incluso comerciales que muestran gráficas, etcétera, pero debemos de tener cuidado. La ciencia de la microbiota o el microbioma avanza rápidamente, pero todavía no contamos con suficientes criterios clínicos estandarizados para interpretar muchos resultados de manera individual. Entonces, la microbiota puede cambiar incluso con modificaciones recientes en la alimentación y encontrar más o menos cantidad de una bacteria no necesariamente significa enfermedad, porque de verdad cambió tu sistema digestivo. Esto está cambiando tu microbiota, pero se va a llegar a estabilizar, ¿sí? ¿Y cómo? Pues te digo, con una alimentación variada. En la práctica clínica sigue siendo mucho más importante, de verdad, los síntomas, la alimentación, los laboratorios, el estado nutricional, el peso, claro, la composición corporal, las evacuaciones, que tú te fijes en tus evacuaciones, cómo estás haciendo, los medicamentos que estés tomando, la técnica quirúrgica y, por supuesto, la evolución clínica. Y número 20, creo que ya es el número 20, ¿qué puedo hacer entonces para cuidar mi microbiota? Bueno, como lo he estado diciendo, no necesariamente comprar un producto milagroso, sino empezar una vida cotidiana, primero con alimentación variada, busca diversidad de alimentos que toleres. Número 2, incluye alimentos vegetales progresivamente, verduras, frutas, leguminosas buenísimas, avena, semillas, nueces, cereales integrales, todo esto de acuerdo a tu etapa y a tu tolerancia. Tercero, no olvides la proteína. No te estoy diciendo que quites la proteína, ¿sí? Sigue siendo de verdad la proteína fundamental y el papel principal de tu alimentación. Pero aquí lo que yo quiero decirte es un equilibrio. Número 4, hidrátate. La hidratación favorece el funcionamiento intestinal. Es muy importante. Número 5, muévete. El ejercicio también está relacionado con cambios favorables en este ecosistema intestinal y
beneficia el músculo, el cerebro, el metabolismo en general. Y número 6, duerme bien. La microbiota también responde a los ritmos circadianos. Número 7, no te automediques. Número 8, disminuye por favor los ultraprocesados, especialmente cuando desplazan otros nutrientes. Por ejemplo, el azúcar impide la absorción del hierro, ¿no? Número 9, observa todos tus síntomas, escucha, observa. Tengo estreñimiento, tengo diarrea, tengo gases, ¿qué tengo que hacer? Y número 10, deja de buscar una bacteria milagrosa, ¿sí? Entonces tu salud no depende de todo, de solamente una bacteria, depende de todo un ecosistema, ¿sí? Entonces, este video tan largo, perdón, a lo mejor me fui yendo, pero yo nada más quiero que te quedes con la cirugía bariátrica sí altera tu ecosistema de tu microbiota porque cambia todo. Pero somos tan perfectos que se vuelve a alinear todo. Entonces, no te desesperes, pero entre más estés tú apegado a tu plan de alimentación sano, con una sana variedad, incluir todos los alimentos sanos, no ultraprocesados, ni azúcares, ni alcohol, ¿sí? Entonces, te vas a ir mejorando poco a poco. Entonces, quizá la pregunta no sea cómo regreso mi microbiota a como estaba antes, sino cómo construyo un ecosistema intestinal saludable dentro de mi nueva anatomía, ¿sí? Entonces, uniendo todo lo que hemos visto, tu cirugía cambió mucho tu estómago, sí, pero cambió señales que llegan al cerebro, cambió la grelina también, cambió el GLP-1, el péptido YY, cambiaron muchas hormonas, ¿sí? La manera también en que los nutrientes llegan al intestino han cambiado. El metabolismo de los ácidos biliares cambió y probablemente parte de tu microbiota. Entonces, todos estos sistemas interactúan. Por eso, la cirugía bariátrica nunca debería de verse solamente como me hicieron el estómago chiquito. Es una intervención metabólica profunda. Pero quiero que recuerdes que la cirugía transforma tu fisiología, no construye automáticamente tus hábitos. Entonces, tú tienes que cambiar tus hábitos, porque la cirugía no elige tus alimentos, no organiza tu sueño, no hace el ejercicio por ti y no toma los suplementos por ti. No resuelve tampoco tus emociones, no construye tu propósito. La cirugía te dio una nueva fisiología. Ahora necesitas aprender a vivir dentro de esta nueva fisiología y también ayudar a tu microbiota. Piensa como en un jardín. Después de tu cirugía cambió el terreno, entonces necesita agua, necesita luz, necesita clima, probablemente necesita que algunas especies vivan allí, ¿no? Entonces, con tu alimentación, con tu sueño, con la actividad física, con la variedad de alimentos, con la variedad de verduras, de frutas, de fibra, con tu proteína y con tus nuevos hábitos sanos, eso va a florecer. Entonces, de verdad, quédate con esto y muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Y bueno, una última cosa, no necesitas obsesionarte de verdad con tu microbiota, pero sí necesitas cuidar tus hábitos y la variedad de tus alimentos. Sígueme, porfa, si encontraste pues útil este video, por favor compártelo. Bye.